Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a resolver este problema que está tomado del texto de Hibbeler de Mecánica Vectorial para Ingenieros y dice lo siguiente. Determine las componentes horizontal y vertical de la reacción en el pasador A y la reacción sobre la viga en C. Muy bien, en este caso nosotros vamos a suponer entonces de que acá, como tenemos un pasador en esta parte, siempre que hay un pasador se producen dos reacciones. Una reacción en el eje Y y una reacción en el eje X. ¿Ya? Por otro lado, si nosotros tenemos acá este elemento DC y tenemos esta fuerza que está actuando en este sentido sobre la viga, de alguna manera podemos intuir de que aquí se va a producir sobre este elemento DC una fuerza en ese sentido, una fuerza de compresión. Por lo tanto, la reacción sobre esta viga va a tener esa dirección de sentido. Vamos a llamar ahí fuerza DC. Por otro lado tenemos que este lado mide 1,5, este lado mide 1,5, por lo tanto estamos en presencia de fondo de un ángulo acá de 45 grados, ¿no es cierto? 45 grados y por lo tanto aquí tendríamos un ángulo opuesto por el vértice de 45 grados. Ahora bien, esta fuerza tiene dos componentes, una componente en el eje Y y una componente en el eje X que la vamos a dibujar. Entonces la vamos a dibujar acá. Ahí tendríamos una componente, aquí tendríamos otra. Entonces me quedaría de esta manera, ahí, ¿verdad? Listo. Entonces esta fuerza DC, acá en el eje X me va a quedar expresada como fuerza DC por coseno de 45, porque el cateto adyacente, y esta de acá arriba me va a quedar fuerza DC por seno de 45 grados. Ok, entonces, vamos a proceder a resolver este problema entonces haciendo uso de los conceptos de equilibrio estático. Primera condición de equilibrio, que la sumatoria de los momentos es igual a 0, lo vamos a hacer con respecto al punto A, porque tenemos dos fuerzas y esas dos fuerzas no realizan momento o torque porque pasan por el eje de giro. Entonces me va a quedar esta fuerza de C. Fíjense que esta fuerza de C en el eje X pasa justo por el eje de giro, por lo tanto no realiza torque. Entonces vamos a tomar la fuerza de C en el eje Y, que sería fuerza de C seno de 45, y por la distancia que hay, esta distancia, nosotros aquí tenemos que ver, ¿verdad?, que esa es la línea de acción de esa fuerza, y por otro lado tenemos que este sería el brazo de giro correspondiente a esa fuerza. Acá se forma un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿cuál es la distancia que hay desde donde está esta fuerza al eje de giro? 1,5 metros. Por otro lado, ¿en qué sentido gira? Bueno, esta fuerza está en este movimiento, por lo tanto sería un torque positivo. Muy bien, después nos vamos entonces a la fuerza 4 kN. Esa fuerza de 4 kN la multiplicamos, ¿cierto? En este caso, fíjense que el brazo de giro es perpendicular a la fuerza. Ahí se está formando el ángulo 90 grados. Este sería el brazo de giro. Por lo tanto, sería 4 por la distancia que sería 3. Y esta fuerza de 4 kN es el sentido de giro del torque, por lo tanto sería negativo en sentido horario, y eso sería igual a 0. Muy bien, entonces me va a quedar acá fuerza de C en seno de... Esto lo vamos a anotar de esta manera, que es exactamente lo mismo, 1,5 seno de 45 fuerza de C. Este término lo voy a pasar a la derecha con su signo opuesto, y entonces me estaría quedando fuerza de C sería igual a 12, lo que multiplica esta fuerza de C pasa a la derecha dividiendo 1,5 seno de 45 grados, de donde la fuerza de C sería 12 dividido 1,5 seno de 45
y eso me daría 11,3 kilonewton. Ahí tendríamos esa fuerza. Bien, veamos ahora sumatoria de fuerzas ahora en el eje X. Sabemos que la sumatoria de fuerzas en el eje X es 0. Por lo tanto, esta fuerza que yo dibujé acá X está apuntando hacia el lado positivo. ¿Qué otra fuerza tengo apuntando hacia el lado positivo del eje X? Sería esta fuerza DC, que sería por coseno de 45 grados. No hay ninguna otra fuerza, ¿no? Por lo tanto quedaría listo. Entonces me quedaría a X igual, este término lo voy a pasar a la derecha, ¿cierto? De esta manera. Y por lo tanto me va a quedar que la reacción en el eje X sería menos 11,3 por coseno de 45 y por lo tanto 11,3 coseno de 45 me daría aproximadamente 8 kilonewton. Eso que está ahí lo puedo escribir así también, 8 kilonewton, y lo escribo entre paréntesis con esta flechita para indicar que en realidad no era el sentido que yo dibujé, sino que estaba en el sentido opuesto. Muy bien, nos vamos entonces ahora a la sumatoria de fuerzas en el eje Y igual 0, y por lo tanto en este caso nos va a quedar de la siguiente manera. Tendría que ser a sub I, tendríamos esta fuerza DC que está apuntando hacia arriba, que sería seno de 45 grados, y por otro lado esta fuerza que está apuntando hacia abajo, y eso tendría que ser igual a 0. Por lo tanto vamos reemplazando, 11,3 sería la fuerza de C, seno de 45 grados menos 4 igual a 0. Por lo tanto me queda entonces 11,3 seno de 45. Bueno, esto de acá es aproximadamente 8 menos 4 igual a 0. Por lo tanto, si hacemos esa resta, me queda eso. Y finalmente al despejar me quedaría menos 4 kilonewton. Y eso que está ahí también lo puedo escribir de esta manera, como esto en el eje Y. Significa que esa fuerza estaría apuntando hacia abajo. ¿Ok? Muy bien, ahí tendríamos entonces resuelto este problema con las dos componentes en el eje X, en el eje Y la reacción sobre la viga en C. Les dejo entonces este ejercicio para que lo compartan, lo difundan y nos estaríamos viendo entonces en el próximo video. Que estén muy bien.